La grabadora, perfecto. Bien. En la actividad del día de hoy vamos a concentrarnos específicamente en terminar ya la parte de función pública. Esto, como lo comentábamos, es una área específica del examen en la parte disciplinar, que es todo lo que tiene que ver con la carrera. Y dentro de esta parte de función pública, pues se divide en tres, que es función de los entes públicos, cargos públicos y derechos y obligaciones. Las dos primeras ya las hemos atendido y están enfocadas principalmente a la estructura del Estado y a quienes forman parte de esa misma estructura. En cuanto a la relación de los gobernados frente al Estado, entonces esta ya es la tercera parte. Pensando un poquito más a fondo en cuanto a la función pública, tenemos que tomar en cuenta que, digamos en términos muy amplios, la función pública pues tiene una estructura, ¿no?, que es cómo se regulariza la vida del Estado, luego cómo se lleva a cabo esta vida entre los propios entes del Estado, o cómo se eligen para integrarse también. Luego es esta vida entre los propios entes, distintos poderes con distintas atribuciones, y finalmente también la relación entre los gobernados y los gobernantes. Que si bien vamos a retomar un poco más también en derecho público cuando veamos la parte un poco más como la parte administrativa, porque vamos a retomar también los elementos del juicio administrativo, del juicio contencioso, etc. Por ahora nos vamos a enfocar un poco más en cuanto a los derechos que tiene cada uno de los ciudadanos, en tanto a los derechos humanos contenidos en la Constitución, algunos tratados que son importantes para tomar en cuenta, y el aspecto también de las obligaciones, y en esto también vienen las obligaciones fiscales de las y los ciudadanos. Entonces es importante considerarlo para quienes presentan el examen por primera vez o se están acercando. Verán que la distribución de elementos o de temas es muy diferente a cómo estudiamos en la licenciatura. Entonces, en esta parte vamos a tener nosotros 22 preguntas para cuestionarnos de diversos elementos. Va a venir, digamos, derechos humanos, derecho constitucional, va a venir fiscal, ¿no?, en esta parte, tal vez un poco de electoral también, en cuanto al derecho para votar y ser votado, ¿no? Y en este sentido, pues, es muy diferente de cómo nosotros hemos aprendido o conocido cada una de las materias o cada uno de los campos que integran a la ciencia del derecho. En ese sentido es importante tomar en cuenta, ¿no?, que me parece, lo comentaba en una clase anterior, es producto de un desarrollo histórico. Entonces, la realidad es muy compleja, llena de aristas, de puntos por donde puede ser observada, pero la humanidad ha definido ciertos campos, ¿no?, para poder estudiar cada uno de esos fenómenos, y también incluso dentro de estos campos pues hay otras visiones, ¿no?, otros espacios más concretos, pero lo cierto es que la realidad es muy compleja y hace su esfuerzo el Ceneval al momento de plantear problemas, donde incluso vamos a ver 2 o 3 materias en teoría, pero pues la solución está concretamente en un tipo específico de juicio, ¿no?, en un campo específico del derecho. Entonces es importante, más que memorizar preguntas y ese tipo de cosas, tomando en cuenta que hay 4 versiones del examen,
más que hacer todo eso, es tener una visión amplia, flexible, que nos permita ubicar con mucha claridad cuál es la premisa mayor o el párrafo más determinante, la parte más determinante del párrafo, ¿no? La idea principal, qué se nos está preguntando adecuadamente, ¿no? Y en medida de nuestros conocimientos y de nuestra cultura jurídica poderlo contestar, tomando en cuenta las tres variables que se nos presentan. Obviamente hay que tener ciertos conocimientos y es importante repasar en esta sección, que es la más numerosa, es la mitad de toda nuestra área de función pública. Entonces, de esta mitad, que son 22 preguntas, tenemos dos guías, y además yo les recomiendo que, para no meternos como tanto en problemas o confiarnos, es importante tomar en cuenta que hay toda una bibliografía transversal, y nosotros, para compensar, ¿no?, todas estas cuestiones, pues también ponemos a su disposición en el Classroom están los cuadros comparativos. Entonces es muy importante también darle un vistazo a los cuadros comparativos, leerlos, cuestionarlos también, ¿no? Ir más allá de ellos si es posible, si el tiempo de estudio nos lo permite, pero principalmente esa es la función, ¿no?, que queremos desempeñar o trabajar. Y bueno, pues vamos a tener dos partes, ¿no?, en esta cuestión de los derechos y obligaciones de las y los ciudadanos. Vamos a tener una nutrida serie de preguntas, específicamente 82 en la segunda guía y específicamente 73 en la primera guía. Mucho ojo, a partir de esta guía ya el tiempo que hay que dedicarle a nuestra preparación, pues ya debe de ser más conciso, ya debe de ser más abundante, en medida de cumplir nuestros dos retos de 3 horas cuando mínimo, durante o por 3 sesiones, ¿no?, a la semana también cuando mínimo. En este sentido, si nosotros utilizamos este material de manera adecuada, pues vamos a poder obtener excelentes resultados. Cada una de estas preguntas pues tiene un fundamento que van a poder encontrar en la propia guía, pero son incluso ya preguntas un poquito más complejas que tienen varios elementos para poder discernirlos, para poder ubicar la respuesta más adecuada. Entonces ya se nos están presentando de una manera más causística, ¿no? Por ejemplo, tenemos preguntas de derechos humanos respecto de una persona migrante que fue vendida y qué circunstancia tiene, ¿no?, al momento de llegar a México, si es que tiene algunas represalias también por parte de su país. Entonces, eso es muy importante saber cuáles son los elementos que constitucionalmente se brindan, pero pues también recordando el alcance que tienen los mismos, ¿no? Lo que comentaba en la sesión de ayer, que es esa visión teleológica, saber hasta dónde llegan también los derechos que estamos analizando. Entonces, hay varios que tienen así estos elementos que ya son más completos y están pues para hacer nuevamente el ejercicio una y otra vez, resolver problemas, ¿no?, atender a una circunstancia que se nos esté presentando, y de esta manera poder, un segundito, y de esta manera poder ya darle respuesta a la pregunta que esté en consonancia con esa explicación del hecho, ¿no? Entonces, recuerden, es muy importante para esta pregunta, para cualquier otra pregunta que nos encontremos, vamos a tener que aplicar este análisis sistemático, interpretar en cuestión de segundos el contenido
a través de esta lectura y de la aplicación constante. También doy clases a nivel preparatoria y generalmente también les explico este método, ¿no?, de lectura sistemática. Y les comentaba recientemente a algunos de mis alumnos que este método tiene que ver también principalmente con dominar un método. Es como conducir una bicicleta, por ejemplo, ¿no?, o incluso caminar. Uno ya no piensa que hay que colocar un pie enfrente del otro, mantener el equilibrio, poner en función más de 200 músculos. No piensa eso una persona. Entonces, lo que pensamos es: quiero ir del punto A al punto B, y tenemos ya una práctica constante de este método, ¿no?, de caminar, y nos permite ya lograr nuestro objetivo, ¿no?, teniendo estos pasos ya completamente asumidos por parte de nosotros. En cuanto al método de lectura sistemática, pues es importante tomar en cuenta que si bien tenemos que dividir el todo en sus partes, ¿no?, es decir, vamos a dividirlo por oraciones en cada párrafo, y este párrafo tiene una oración bastante larga, no hay otro punto intermedio. Dentro de esta misma las podríamos reducir por sus comas, y una vez que hayamos reducido por los puntos de los signos de puntuación, pues entonces también tendríamos que ubicar cuáles son las palabras más determinantes dentro de la parte más importante de la idea. Entonces, para saber cuáles son las palabras más importantes, tenemos una serie de preguntas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, ¿no? Entonces, las palabras que den respuesta a esos elementos nos van a dar ya con claridad el entendimiento completo del caso, y nuevamente ya a través de esto nosotros vamos a estar dándole respuesta a una pregunta que se nos esté presentando, de igual manera atendiendo a la respuesta presentada. Es más lento explicarlo que hacerlo una vez que desarrollamos este método, pero es muy importante ser bastante persistentes con la utilización de este método. Recuerden, vamos a estar estudiando, más bien leyendo, ¿no?, y resolviendo examen durante 4 horas en el primer bloque, 4 horas en el segundo bloque. La mente también se cansa, se agota, y si no está preparada, pues lo va a hacer mucho más rápido. Entonces es importante utilizar estos métodos para poder atender a todas estas cuestiones. Entonces vemos que en estas guías pues tenemos, sí, el contenido está muy ad hoc con lo que está solicitando pues la propia bibliografía que presenta el Ceneval. También el tipo de preguntas que vienen están contrastados también con las últimas aplicaciones. Sin embargo, lo más importante es dedicarle tiempo de estudio. Aquí ya vemos, entonces tenemos 11 páginas y 72 preguntas en la primera guía. La segunda guía, 13 páginas, 83 preguntas. Y si bien nosotros lo pensamos de manera más clara, la cantidad de exámenes o de preguntas que hicimos por exámenes en la mayoría de nuestras materias eran mucho más que esto. Aquí vienen varias materias en una sola. Entonces es importante tomar en cuenta que tenemos que tener más bien nociones claras, atender el tipo de problemas que resuelve un tipo de campo específico del derecho, o que atiende, tal vez no resuelve, sino que atiende o se enfoca a un campo específico del derecho, y en ese sentido pues ubicar con mayor claridad cuáles son como los principios que puedan plantearse al respecto. De igual manera pues viene, digamos, bastante completo. Ojo, cuando nosotros estemos revisando este tipo de cuestiones vamos a poder encontrar algunos errores,
pero son errores de sintaxis ortográficos. No están puestos a adrede, la verdad es que el equipo de edición todos tenemos dislexia, pero es importante tomar en cuenta esto, de que pues los hemos tratado de cuidar al máximo, pero siguen persistiendo algunos errores, y sobre estos mismos errores comentarles que, nuevamente, si nosotros estamos haciendo el ejercicio de lectura constante, podemos también hacer, pues darnos cuenta de estos mismos errores y hacer ejercicios para la redacción indirecta. Esto nos va a ayudar muchísimo y nos ahorra demasiado tiempo. Entonces, recordando que para la parte transversal del lenguaje y comunicación y la redacción indirecta no vamos a tener que estar explicando, pues, que siquiera que es una diéresis, ¿no? O explicar también por qué una regla ortográfica es de determinada manera y no de otra, ¿no? O porque una palabra no cumple con esa regla ortográfica, o también cuáles son las palabras graves, agudas, esdrújulas. No vamos a explicar absolutamente nada de eso, simplemente es ubicar. Entonces, si estas ubicaciones las hacemos también dentro del mismo cuerpo del texto que nosotros estamos leyendo, aunque estemos preguntándonos sobre materia fiscal, pues en realidad nosotros estamos reforzando el objetivo del propio examen Ceneval, ¿no? Como lo había comentado en las primeras sesiones, el objetivo del examen Ceneval ahora pues es evaluar, ¿no? O fomentar también la preparación, porque la mayor parte de los profesionales que salimos pues no sabemos leer, ¿no? O no leer de manera adecuada. Hay un analfabetismo funcional, que es que uno puede pronunciar palabras, identificarlas, pero no entenderlas con claridad. Y este analfabetismo funcional está presente a nivel universitario. Entonces, sí es muy importante como hacer estas distinciones y tomar muy en cuenta el tiempo que le vamos a dedicar a esta preparación. Sería todo de mi parte. Quedo ahí pendiente para ver si tienen alguna duda.